buenas noches con todos. Un saludo a, a Audiápolis y a todos quienes hacen pues, posible que hoy día estemos en esta clase de lo que es la tutela cautelar. Eh, como, como lo ha dicho Reader, ¿no? Ya ustedes conocen las reglas. Vamos a comenzar nuestra clase y al final pues podemos realizar todas las interrogantes que ustedes tengan. A ver, vamos a realizar la presentación de nuestras diapositivas. ¿Dónde estamos? Ya está. Estamos proyectando. ¿Ya? A ver, me dicen. Ok, el día de hoy tenemos como clase para estas 2 horas hablar acerca de la tutela cautelar en el proceso civil. Hablar de la tutela cautelar es hablar de las medidas cautelares y para qué debemos de preguntarnos para qué nos sirve una medida cautelar, ¿no? Entonces vamos a comenzar definiendo lo que es una medida cautelar y señalando que son instrumentos jurídicos procesales creados y diseñados con la finalidad de que el peligro de que una decisión, llámese sentencia, no se cumpla, porque la finalidad del proceso, los procesos están para resolver conflictos de intereses o para eliminar incertidumbres jurídicas. No hablamos de procesos contenciosos o de no contenciosos. Entonces, la finalidad de una medida cautelar es pues garantizar que la decisión final se cumpla. Etimológicamente, la palabra medida, ¿no? En la acepción que nos atañe, significa prevención, y prevención a su vez equivale a un conjunto de precauciones y medidas que se toman para evitar pues un perjuicio que al final podría ser irreparable. Entonces, esa es la definición de medidas, de lo que son las medidas cautelares. Actuaciones procesales que ah, son adoptadas judicialmente antes o en el transcurso del proceso y que tratan de asegurar la eficacia del mismo, ¿no? Algunos autores, como Montenegro Cano, señalan que el proceso cautelar pues, está integrado por el conjunto de medidas de este orden adoptadas con miras a asegurar el resultado del proceso, así como las cuestiones que surjan a consecuencia de su aplicación y efectivización. Alcalá Zamora, también citado por Juan Monroy, refiere que el proceso cautelar es el instrumento a través del cual una de las partes litigantes, generalmente el demandante, pretende lograr que el juez ordene la realización de medidas anticipadas que garanticen la ejecución de la decisión definitiva. Entonces, eh, conocida ya la definición de lo que son las medidas cautelares, vamos a ver cuál es la finalidad de una medida cautelar. La finalidad de las medidas cautelares, ¿no? está, eh, está desarrollada pues, en 4 ítems. La primera de las finalidades es asegurar o conservar la efectivización de la realización estimatoria que podría dictarse en un proceso judicial considerado como el proceso principal. Recordemos que las medidas cautelares se tramitan de manera independiente, no afectan la tramitación del proceso principal, ¿no? En segundo lugar, la finalidad es evitar que se realicen por parte del demandado, ¿no? Actos que puedan impedir la efectividad de la satisfacción de la pretensión que se ejercita. Si estamos tramitando, por ejemplo, un proceso de nulidad de acto jurídico de una compra-venta y no hacemos una medida cautelar, el demandado podría, sin ningún impedimento, realizar ventas sucesivas porque no hay una medida que garantice, que dé a conocer a los demás o a los terceros
que se está llevando adelante un proceso. Entonces, la finalidad, pues, es evitar que el demandado realice actos que impidan, ¿no? Impidan la satisfacción de la pretensión. Desde un punto de vista concreto, la medida cautelar pues, pretende asegurar el cumplimiento de la decisión judicial última y definitiva a recaer en un proceso. Eso es básicamente lo que persigue una medida cautelar, asegurar la decisión, el cumplimiento de la decisión final. Y por último, al conseguir que el fallo final se ejecute, la medida cautelar convierte o se convierte en socialmente jurisdiccional, o sea, asegura el logro de su real objetivo. ¿Cuál es el objeto de un proceso civil? ¿No? Tenemos buscar la paz social en justicia, ¿no? Entonces, si nosotros iniciamos un proceso y no se plantea una medida cautelar, al final podemos estar litigando varios años para que luego nuestra sentencia quede en letra muerta. Entonces, para evitar esto es que el demandante generalmente debe de plantear una medida cautelar. Y esa era entonces la finalidad de la medida cautelar. ¿Cuál es la causa de una medida cautelar? La medida cautelar o las medidas cautelares surgen ante la insuficiencia del órgano jurisdiccional de garantizar que la sentencia que ampare una pretensión sea satisfecha. ¿Y por qué? Porque el órgano jurisdiccional no podría garantizar esto, porque el órgano jurisdiccional, nosotros recurrimos al órgano jurisdiccional y el proceso se impulsa y se inicia a pedido de parte. Igualmente, las medidas cautelares, excepto en alimentos, ¿no? Se dictan a pedido de parte. Entonces, el transcurso del tiempo, desde que se plantea una demanda hasta que se expida la decisión última, la decisión final, que resuelve este conflicto de intereses, tiene que estar garantizada. Y solamente va a estar garantizada si es que existe una medida cautelar. Y esto pues va a garantizar un debido proceso y va a haber, el demandante va a haber satisfecha su pretensión. Cuáles son los requisitos para la concesión de una medida cautelar? Eh, Quien solicita la medida cautelar, dice el artículo 610, tiene que, en principio, reunir formalmente los requisitos establecidos en el artículo 130, que son los requisitos de todo escrito en general, ¿no? Y independientemente de ello, el artículo 610 señala que se tiene que exponer los fundamentos de la pretensión cautelar. Tenemos que narrar cuáles son los hechos que amparan nuestra pretensión cautelar, porque recordemos que el proceso cautelar es un proceso independiente, no tiene nada que ver con el proceso principal. Se obtiene o se realiza sacando copias de la demanda y anexos. Se puede iniciar antes o solicitar antes del inicio de un proceso, pero por eso es que tenemos que exponer los hechos en que se funda la pretensión cautelar. Luego, un segundo requisito es señalar la forma en que se está solicitando la medida cautelar. Tenemos que ser específicos, ¿no? Específicos al señalar cuál es la clase de medida cautelar que estamos solicitando. De ser el caso, tenemos que indicar, ¿no? El bien o los bienes sobre los que va a recaer la medida cautelar y el monto de la afectación. Esto es muy importante porque si no solicitamos el monto de la medida cautelar, eh, y si tenemos en cuenta, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me deben 10.000 soles. Yo voy a plantear una demanda de obligación de dar suma de dinero
y con el admisorio, o antes, podría yo interponer una medida cautelar, ¿no? De un embargo en forma de inscripción, ¿no? Sobre el inmueble. Y si me deben 10.000, yo tengo que indicar o yo tengo que solicitar la medida cautelar no por el monto que me deben, porque este monto va a generar intereses. El proceso genera gastos, genera costos y costas, entonces yo tendré que poner la medida cautelar, estimo yo, mínimamente por unos 15.000 soles, por decirles un monto, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no consigno el monto, o si yo consigno el monto de 10.000 nada más, eh, si es que se plantea una medida cautelar sobre un inmueble, el afectado puede vender el inmueble con una medida cautelar y el que compra va a consignar el monto de la medida. Si ustedes consignaron 10.000, simplemente consigna los 10.000 y luego no va a haber otros bienes si es que no tuviera el demandado para que garanticen los intereses, los costos y las costas que se van a generar. Como cuarto requisito de la solicitud es el ofrecimiento de una contracautela, ¿no? La contracautela puede ser real o puede ser personal, como lo vamos a ver más adelante. Y por último, tenemos como requisito de las medidas cautelares que se tiene que designar al órgano de auxilio judicial correspondiente, si es que fuera el caso. Cuando se trate de una persona natural, se acreditará su identificación anexando copia legalizada de su documento de identidad y de esta manera estaríamos cumpliendo los requisitos formales para la presentación de una medida cautelar. Bueno, estos son los requisitos que exige el 610. Dijimos que el proceso cautelar era un proceso autónomo. Eh, la tutela cautelar se puede considerar iniciado un proceso o antes de iniciarse un proceso, ¿no? Y todos los actos relativos a la obtención de una medida cautelar conforman un proceso autónomo. Por eso es que cuando nosotros empezamos a redactar nuestro escrito de medida cautelar y cumplimos los requisitos del 130, ¿no? Vamos a poner proceso principal, no, sino vamos a consignar proceso cautelar. Y cuando se presenta la medida cautelar, esto ya es procedimentalmente, eh, se nos asigna un código cautelar de modo tal que para presentar los escritos a través del SINOE, tenemos que utilizar este código cautelar que solamente lo tiene quien presentó la medida cautelar. Entonces, la autonomía del proceso cautelar tiene que ver con ordenar el proceso, con no volverlo caótico, con no mezclar lo que pase en el proceso principal. Y esta autonomía le va a dar una agilidad, ¿no? Porque aquí es un proceso aparte donde solamente vamos a tener en cuenta las incidencias que se susciten en el proceso cautelar. Y definitivamente esta autonomía, ¿no? Le otorga alguna garantía de que lo que se esté tramitando aquí esté reservado y solamente sea de conocimiento en este caso, del juez y de la parte que lo solicita. ¿Cuáles son los presupuestos para dictarse una medida cautelar? Nosotros hemos visto los requisitos, ¿no? Los requisitos, pero además de estos requisitos formales, tenemos que cumplir ciertos presupuestos. Y los presupuestos para dictarse una medida cautelar son, en principio, la verosimilitud del derecho invocado. Cuando nosotros redactemos una medida cautelar, además de los requisitos establecidos en el 610, vamos a poner un subtítulo y vamos a explicar en qué consiste la verosimilitud del derecho invocado. Cuando nosotros exponemos los hechos que sustentan nuestra pretensión cautelar,
vamos a indicarle al juez por qué razón se tiene que dictar una medida cautelar, ¿no? Y el juez, cuando revise los requisitos, tiene que analizar cada uno de estos cuatro requisitos, ¿no? La verosimilitud o la verdad de lo que nosotros estamos señalando en nuestro proceso principal tiene que convencer al juez para que conceda una medida cautelar, ¿no? El segundo requisito es el peligro en la demora. Tenemos que indicarle al juez por qué o cuáles son las consecuencias de que si no se dicta una medida cautelar, nos va a causar un perjuicio, nos va a causar un perjuicio de modo tal que al final pueda darse el caso de que la sentencia no se vaya a cumplir, ¿no? Ya les explicaba con un ejemplo, si es que nosotros estamos tramitando un proceso de nulidad de un acto jurídico, llámese un contrato de compra-venta de un inmueble, pueden haber ventas sucesivas y esto puede entorpecer y al final puede convertir en inejecutable una sentencia porque simplemente pues me demoré en plantear una medida cautelar y el demandado muy sagazmente pues, vendió el inmueble a un tercero y el tercero ustedes saben que puede alegar la buena fe registral. Podría alegar la buena fe registral. ¿Para qué nos vamos a generar, nos vamos a generar más problemas o más procesos? Para ello, entonces, tenemos que indicarle al juez cuál es el peligro en que de no dictarse la medida cautelar, luego se convierta en un perjuicio irreparable. Otro de los presupuestos para que se dicte la medida cautelar es la adecuación de la medida cautelar. Si si es que nuestra pretensión eh, se trata, por ejemplo, de un proceso de alimentos, tenemos varias formas de asegurar el cumplimiento de una sentencia, ¿no es cierto? Podemos realizar un embargo de los inmuebles que podría tener o muebles que podría tener el demandado, podríamos realizar una asignación anticipada, ¿no? La retención de un porcentaje de la remuneración en el caso que el demandado pues tenga un trabajo dependiente, ¿no? Entonces, tenemos que adecuar nuestro pedido a la finalidad deseada. Entonces, para esto hay varias medidas cautelares que el ordenamiento jurídico procesal nos concede, entonces nosotros tenemos que escoger cuál de ellas es la más adecuada para el cumplimiento de la sentencia final. Y por último, tenemos que ofrecer una contracautela. Cuando nosotros ofrecemos la medida cautelar, redactamos un escrito de medida cautelar, eh, se tiene que ofrecer una contracautela. ¿Y qué es la contracautela? La contracautela justifica que la medida cautelar, ¿no?, que se está solicitando eh, esté garantizada, ¿no?, en el caso de que nosotros estemos solicitando una medida cautelar innecesaria, ¿no? Entonces, nace para la función asegurativa, la función que puede cumplir satisfactoriamente con su objetivo o que puede tornarse en inútil y provocar un perjuicio. Para ello es que el demandante va a ofrecer y le va a decir, señor juez, yo ofrezco una contracautela de naturaleza real o de naturaleza personal, ¿no? Eh, esta contracautela no es otra cosa que una garantía, ¿no? Que es una garantía procesal que la ley fija con la finalidad de obtener un resarcimiento para el ejecutado en el caso de que sea perjudicado con el dictado de una medida cautelar, por ejemplo, eh,
estábamos hablando de una medida cautelar de anotación de demanda, ¿no? Por ejemplo, o de un embargo. Si es sobre un inmueble, yo podría vender este inmueble y al final no lo puedo hacer porque los terceros van a ver, podrían comprar el inmueble, sí, pero van a ver que tengo un proceso en trámite y me va a quitar una expectativa. Entonces, eh, estos daños y perjuicios que me cause al final una demanda que sea declarada infundada o improcedente, tiene que ser garantizada, tiene que ser garantizada para el afectado. Y por eso es que la ley dice que tú tienes que ofrecer una contracautela de naturaleza real o de naturaleza personal. La contracautela de naturaleza real. El demandante que solicita la medida cautelar propone la afectación de un bien. Este bien puede ser mueble o inmueble, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los daños y perjuicios que pudiera causar la medida cautelar solicitada. ¿Qué es lo que va a hacer el juez al momento de conceder la medida cautelar? Va a, si es que es un inmueble, va a afectarlo, ¿no? Si es que es un mueble, va a realizar una prenda, ¿no? Va a realizar una prenda o, eh, en el caso de inmuebles, el juez va a comunicar a registros públicos, ¿no? Que se está afectando el inmueble hasta por el monto que nosotros estemos solicitando. Entonces, esta es la contracautela real. Y la contracautela personal, ¿no? Que es la más utilizada por todos los operadores del derecho, es una promesa, ¿no? De que vamos a resarcir, de que vamos a, eh, de que vamos a garantizar reparar cualquier daño y perjuicio que se ocasione por el planteamiento de nuestra medida. Entonces, esta es la contracautela. Las clases son de naturaleza real o de naturaleza personal. Cuando ofrecemos contracautela de naturaleza personal, tenemos que legalizar la firma ante el secretario. Por eso es que así nosotros presentemos una medida cautelar de manera virtual, tenemos que concurrir al juzgado y como estamos ofreciendo una contracautela, ya sea real o personal, en ambos casos, tenemos que ir a legalizar la firma ante el secretario. ¿Quiénes estarían exceptuados del ofrecimiento de una contracautela? ¿No? Es obligatorio, es un requisito para la concesión de una medida cautelar que se ofrezca contracautela. Sin embargo, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y el Ministerio Público, así como los órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales, locales y las universidades están exceptuados de prestar contracautela. Sin embargo, también lo está la parte a quien se le ha concedido auxilio judicial, ¿no? Entonces, si es que se les ha concedido auxilio judicial, no vamos a ofrecer contracautela porque sería demostrar lo contrario, ¿no? Si me conceden auxilio judicial es porque yo estoy poniendo en riesgo eh, que con los gastos del proceso, ¿no? Vaya a poner en peligro mi subsistencia. Entonces, si es que no tengo los ingresos suficientes, ¿no? Para no poner en peligro mi subsistencia, menos voy a tener para ofrecer una contracautela, ¿no? Entonces, por eso es que el 614 señala que están exceptuados de la contracautela los organismos que hemos indicado. Pero también lo está quien obtiene sentencia en primera instancia, ¿no? Quien obtiene sentencia en primera instancia ya no ofrece contracautela porque pues hay un acto, en este caso una sentencia, que ha puesto fin, por lo menos a la instancia, y se ha pronunciado a favor de el solicitante de la medida. ¿Cuáles son las características de una medida cautelar? Las características de una medida cautelar, ¿no? Vamos a analizarlas una por una.
son, primero, la jurisdiccionalidad. Toda medida cautelar la otorga el juez en función de un proceso judicial iniciado o por iniciarse. Las medidas cautelares dentro de la tutela jurisdiccional solamente pueden ser dictadas por un juez, ¿no? No podría dictarse una medida cautelar, no sé quién, un conciliador, ¿no? Un árbitro, sino las medidas cautelares tienen esa característica de la jurisdiccionalidad. En segundo lugar, tenemos como característica a la instrumentalidad. ¿Qué quiere decir? Que la medida cautelar se da para asegurar la ejecución de una sentencia, ¿no? Entonces, este es el carácter instrumental. Ahora, eh, una tercera característica nos habla de la variabilidad. Y esta variabilidad puede ser utilizada por el demandante, por el solicitante de la medida cautelar, que generalmente es el demandante, o por el afectado, que es el demandado. ¿Qué quiere decir? Que si el juez dictó una medida cautelar, esta no es inmutable, puede ser variada o puede ser incluso revocada por el superior, eh, porque no constituye cosa juzgada, ¿no? No constituye cosa juzgada. Entonces, en razón al cambio que podría darse a lo largo del desarrollo del proceso, se podría revocar, se podría variar en su forma, se podría variar en su monto, en todos los extremos en que fue concedida. Entonces, este es un requisito eh, muy, muy importante, ¿no? Porque si, por ejemplo, afectaron mi inmueble por el monto de 15.000 soles, ¿qué hago yo? Quiero variar la medida cautelar de embargo en forma de inscripción, ¿no? Y consigno los 15.000, porque a mí me interesa más quizás vender mi inmueble sin ninguna restricción o una medida cautelar. Entonces hago un depósito de ese monto y solicito la variación de la medida cautelar. Pero también el demandante, ¿no? Puede hacer por ejemplo, esté realizando una ejecución de una hipoteca. Por el hecho de que el bien esté hipotecado por un monto, no me restringe a que yo pueda ampliar el monto de la hipoteca a través de la medida cautelar, porque como les decía, pueden haber pasado varios años, se pueden haber generado intereses y definitivamente van a generarse los costos y costas del proceso. Entonces yo también, independientemente de que esté ejecutando una hipoteca, podría solicitar una medida cautelar. En este caso sería ampliar el monto, ¿no? Ampliar el monto. Otra de las características es que es reservada y se otorga sin contradictorio. Se concede o se rechaza inaudita pars, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo planteo una medida cautelar y el juez me puede declarar inadmisible la medida cautelar, pero no pone en conocimiento del afectado, ¿no? Esta declaración de inadmisibilidad. Me concede la medida cautelar, se ejecuta la medida cautelar y recién es que se notifica al afectado de la medida, quien también recién podría apersonarse al proceso. Se han visto muchos casos donde eh, el afectado con la medida, eh, utilizando pues algunas amistades, se llega a enterar de que existe una medida cautelar, es más, se consigue el código y logra ingresar escritos al proceso cautelar y estos no van a ser proveídos porque una de las características es que
el proceso es reservado hasta que se ejecute la medida cautelar. Una vez que se ejecuta, recién se podría discutir, me podría oponer a la medida cautelar o podría apelar la medida cautelar. Una siguiente característica es que las medidas cautelares generalmente son sumarias, son rápidas, son expeditivas, porque precisamente van a garantizar de que la sentencia pues no quede simplemente simplemente quede en una letra muerta, ¿no? Que no se pueda al final ejecutar. Entonces, por eso es que tiene que ser muy expeditiva la medida cautelar. Y es autónoma, ya dijimos esto, de que las medidas cautelares se tramitan como un proceso independiente, autónomo del proceso principal. ¿Cuál es el procedimiento cautelar? A ver, nosotros vamos a analizar aquí en qué consiste o cuál es la oportunidad, quién es el competente, en qué consiste nuestro pedido cautelar, quiénes están legitimados activa o pasivamente para la presentación de una medida cautelar, cómo se concede la medida cautelar y cómo se tiene que impugnar una resolución cautelar. Entonces, comencemos. ¿Quién es el juez competente para conocer una medida cautelar? La medida cautelar, la competencia de los magistrados se establece en razón de la materia, en razón del grado, en razón de la cuantía, ¿no es cierto? Entonces, el juez que dicta la medida cautelar eh, tiene que ser el juez que conozca del proceso principal, ¿no? Tiene que ser el juez que necesariamente vaya a conocer del proceso principal. Eh, ya dijimos que es autónomo, ¿no? Si bien el trámite de ambos no los vincula, eh, pero el juez que conoce el proceso principal para que tenga todos los elementos necesarios para que pueda otorgar o rechazar la medida cautelar, tiene que hacerlo en base a los hechos acontecidos en el proceso principal, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad en que se tiene que solicitar la medida cautelar? La medida cautelar podría ser solicitada o concedida antes del inicio de un proceso o con posterioridad al inicio de un proceso, ¿no? Eh, la medida cautelar que se solicita antes del inicio de un proceso tiene un trámite especial. Una vez que nosotros conseguimos que se nos conceda la medida cautelar, tenemos 10 días para que se presente la demanda principal. Si no presentamos nuestra demanda principal dentro de esos 10 días, vamos a tener una sanción que el juez va a declarar la caducidad de la medida cautelar y va a declarar su improcedencia porque no, no hemos solicitado, o no hemos interpuesto la medida cautelar que se solicitó antes del inicio de un proceso dentro de los 10 días posteriores a la ejecución de la medida. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto cuando se solicitan medidas cautelares antes del inicio de un proceso. Generalmente se hacen cuando nos deben dinero, ¿no es cierto? Si tenemos un título valor, vamos a plantear la demanda de obligación de dar suma de dinero en la vía del proceso único de ejecución. Se admite a trámite, el afectado, conociendo de que hay un proceso donde lo van a condenar al pago, ¿no? de una suma de dinero, bien podría deshacerse de sus bienes y al final, pues, la sentencia no se va a poder ejecutar.
Entonces, por esa razón es que se tiene que plantear una medida cautelar antes del inicio del proceso para asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. Ahora, vamos a ver eh, en qué consiste o cuáles son las medidas cautelares que nosotros podríamos solicitar. Pero antes de esto, todavía no vamos a pasar a ver cuáles son las medidas cautelares. Si el juez competente, revisado nuestra pretensión cautelar, ya nos concede una medida, ¿qué es lo que tiene que hacer el afectado? El afectado con la medida cautelar podría solicitar la oposición, podría oponerse a la medida cautelar, ¿no? Esta figura de la oposición no fue concebida cuando se redactó el Código Procesal Civil, sino que fue incorporada con posterioridad, ¿no? Y el afectado con la medida, una vez notificado de esta medida cautelar, puede oponerse, ¿no? Puede oponerse a la medida cautelar o en el mismo plazo, en este caso, si se trata de un auto, el plazo para apelar una resolución judicial, en este caso un auto, es de 3 días, podría apelar de la decisión, ¿no? Apelar de la decisión. Eh, ¿Qué es lo que se cuestiona con la oposición, ¿no? ¿Y qué es lo que se cuestiona con la apelación? En principio, la oposición es resuelta por el mismo juez que concedió la medida cautelar. Nosotros le vamos a decir al juez, señor juez, usted para conceder la medida cautelar tuvo que tener en cuenta los presupuestos para el concesorio. Y nosotros consideramos que no se han dado los supuestos para el concesorio de una medida cautelar. Por esa razón es que nos oponemos a la misma. Y el juez va a conferir traslado de la oposición al solicitante de la medida cautelar y con su absolución o sin ella va a resolver, ¿no? Lo que considere corresponde, pero lo va a resolver el mismo juez. Entonces la oposición a la medida cautelar se da, lo que nosotros cuestionamos ahí, que no se han dado los presupuestos para que se conceda una medida cautelar. En cambio, si nosotros apelamos de la resolución cautelar, ¿no? Si nosotros apelamos de la resolución cautelar, es porque consideramos que existe un vicio o un error en la resolución, ¿no? Entonces, me voy adelantando quizás a las preguntas. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer cuando se nos plantea una medida cautelar? Tendríamos, en principio, que oponernos para que el mismo juez revise que no se han dado los supuestos para que se conceda una medida cautelar. Resuelta la oposición, recién podríamos interponer un medio impugnatorio, en este caso un recurso de apelación, para que el juez inmediato superior resuelva lo que nosotros consideramos, ¿no? Donde la existencia de un vicio o de un error al momento de concederse la medida cautelar. Ya. Ahora, habiendo o sabiendo que nos podemos oponer o que podemos apelar de la medida cautelar, de las medidas cautelares, ahora sí vamos a pasar a ver cuáles son esas medidas cautelares que están previstas en nuestro Código Procesal Civil. Nuestro código contempla medidas para futura ejecución forzada, ¿no? Para futura ejecución forzada. Acá tenemos al embargo, al secuestro y a la anotación de demanda, ¿no? Son medidas para futura ejecución forzada. También hay medidas temporales sobre el fondo, medidas innovativas de no innovar y medidas cautelares genéricas. En principio les digo de que si nosotros queremos solicitar una medida cautelar, no es que estemos delimitados para solicitarle al juez
una de las medidas que yo les estoy indicando y que ustedes están apreciando en las diapositivas, sino que nosotros podemos solicitar la medida cautelar que nosotros creamos sea la más conveniente para el aseguramiento de la decisión final, ¿no? Entonces, respecto a las medidas cautelares, no es numerus clausus, sino es numerus apertus, que quiere decir que nosotros podemos solicitar cualquier otra medida, ¿no? Que no sea las que están ustedes viendo aquí en las diapositivas. Entonces, vamos a analizar cada una de las medidas cautelares para ver en qué consisten. Las medidas para futura ejecución forzada. Dentro de las medidas para futura ejecución forzada tenemos a lo que es el embargo en sus diversas formas. El embargo en forma de depósito, el embargo en forma de inscripción, en forma de retención, de intervención y de administración. El embargo en forma de depósito. Si nosotros queremos garantizar el cumplimiento de una decisión final, por ejemplo, nos deben dinero, nos deben 15.000 soles, no sé, o quizás un inquilino no nos pagó la renta y estamos haciendo un cobro de alquileres, yo voy a solicitar un embargo en forma de depósito y puedo designar que el mismo afectado sea quien se encargue de ser el órgano de auxilio judicial. ¿Cómo se va a realizar esta medida? Vamos a ir al inmueble donde tiene los bienes el afectado, vamos a inventariarlos y le vamos a indicar que se está afectando sus bienes con una medida cautelar y que él va a ser el depositario, ¿no? Él mismo, el afectado podría ser el mismo depositario. O también podría darse de que podamos solicitar el secuestro conservativo, ¿no? Y se van a sacar los bienes y se va a designar a otra persona, ¿no? Pero este es el embargo en forma de depósito. El embargo en forma de inscripción procede respecto de bienes muebles o inmuebles inscritos, ¿no? Inscritos, ¿no? También podría darse de una medida cautelar sobre inmuebles no inscritos. Por acá, el embargo en forma de inscripción, nosotros lo solicitamos, lo que solicitamos al juez es eh, decirle en qué va a consistir nuestra medida, ¿no? Embargo en forma de inscripción, y tenemos que decirle el monto de la medida, ¿no? El monto de la medida. Entonces, en registros públicos, en la partida, se va a anotar esta restricción al bien mueble o al bien inmueble. El embargo en forma de retención procede cuando, por ejemplo, nosotros somos trabajadores de una empresa, podría ser una empresa pública o una empresa privada, y nosotros estamos planteando un proceso de alimentos, ¿no? Estamos solicitando un proceso de alimentos y vamos a decirle al juez, señor juez, nosotros queremos que se nos dé una asignación anticipada y que se le retenga, ¿no? Un porcentaje de las remuneraciones que viene percibiendo el demandado como trabajador de determinada empresa. Entonces, si se trata, por ejemplo, de inmuebles, que diga de remuneraciones, el embargo va a proceder cuando se trata de garantizar pensiones alimenticias hasta el 60% del total de remuneraciones que perciba, ¿no? No se le puede embargar todo el sueldo porque también tiene que subsistir. Esto entonces es en relación al embargo en forma de retención. El embargo en forma de intervención. ¿En qué consiste el embargo en forma de intervención? Esta tiene dos modalidades. Dos modalidades. Podría ser el embargo en forma de intervención en recaudación,
yo voy a designar un órgano de auxilio judicial para que eh, vaya a determinada empresa y recaude todos los ingresos que me ordena el juez en la medida cautelar. No podemos retener todos los dineros, sino el juez va a conceder o va a indicarle cuáles son los montos que se tiene que recaudar y a quién se tiene que depositar, ¿no? Pero de esta manera no afectamos totalmente al demandado con una medida cautelar que lo va a privar de todos sus ingresos, sino el juez va, en uso de la razonabilidad de la medida cautelar, va a decirle la forma cómo va a ejecutarse. Y una persona, en este caso el órgano de auxilio judicial, va a recaudar los ingresos que se tenga y va a depositarlos a nombre del juzgado. Podría también darse un embargo en forma de intervención en información, ¿no? En información. O sea, sobre documentos que podría tener, en este caso, el ejecutado, y que sean necesarios para la eficacia de la sentencia. Por otro lado, tenemos el embargo en forma de administración. Igualmente, nos debe dinero alguien que tiene un grifo. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a solicitar? A solicitar o alguien que tiene un hotel, ¿no? Señor juez, solicitamos el embargo en forma de administración y designamos al órgano de auxilio judicial, que es una persona. Para esto se ha adjuntado el DNI en copia legalizada, y esta persona va a ser la encargada de administrar la empresa a la cual se le está afectando la medida cautelar, con esta medida cautelar. Si es un grifo, ya decíamos, eh, el administrador va a tener todas las funciones del gerente, ¿no? Pero va a reportar periódicamente y va a informar al juez de la forma como está llevando adelante la administración de en este caso, de un grifo o de un hotel, ¿no? Según se trate de la persona, de los bienes que tenga la persona afectada. Eh, las medidas cautelares para futura ejecución forzada también contemplan el secuestro. El secuestro puede ser conservativo o judicial. ¿Cuándo se da el embargo en forma de secuestro, no conservativo? Cuando, por ejemplo, nosotros queremos afectar un bien mueble, en este caso un vehículo, y solicitamos el secuestro de este vehículo. ¿En qué va a consistir? En que vamos a decirle, señor juez, el demandado es propietario de un automóvil de marca tantos, con placa tantos, y vamos a pedir que se cursen oficios a la Policía Nacional para que disponga la captura del vehículo, ¿no? Del vehículo. Esto es generalmente lo que se hace o lo que más se ve en las medidas cautelares, donde se solicita el secuestro de vehículos y se solicita la captura. También podríamos no simplemente no hacer esta medida cautelar, sino solicitar la anotación. Entonces, que es distinta, ¿no? No solicitamos que el vehículo tenga captura, sino que simplemente se anote como un gravamen en la partida correspondiente al registro de bienes muebles, y ya no, el afectado no podría disponer libremente. Puede disponer sí, pero libremente no, porque va a tener una afectación, y quien compre este mueble lo compra sabiendo que tiene un proceso pendiente y que tiene que garantizarse el cumplimiento de la sentencia.
¿no? Hay personas que podrían hacerlo y se arriesgan a ello, pero para eso pues se anotó en la partida correspondiente y se tuvo conocimiento, ¿no? No podríamos alegar que existía una buena fe porque ya hubo una anotación. Podría también darse el secuestro de bienes informáticos, podría darse el secuestro de títulos de crédito. Por ejemplo, si tenemos acciones y las acciones están materializadas de manera física, ¿no? Podríamos ordenar el secuestro o la desposesión, ¿no? de la persona que esté encargada de la custodia de estos títulos de crédito. Y por último, dentro de las medidas para futura ejecución forzada tenemos la anotación de demanda. Eh, la anotación de demanda sirve para poner en conocimiento de terceros y para desechar en ellos la buena fe, ¿no? La buena fe. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos un proceso eh, donde se está discutiendo respecto de la titularidad, respecto de la transferencia o de lo que fuere, nosotros podemos solicitar, señor juez, solicito que se anote en el registro de bienes muebles, ¿no? La existencia de este proceso, la existencia de este proceso. Entonces, si es que se quiere realizar cualquier acción de disposición del bien, en cualquiera de sus formas, eh, quien lo hace va a someterse a las consecuencias de la decisión final, de lo que sucede en el proceso principal. Para ello es que se hizo la anotación de demanda. Si es que nosotros tenemos un inmueble y lo embargan, ¿no? Y lo embargan, eh, ¿podríamos disponer del inmueble? Sí, podríamos disponer del inmueble. El hecho de que lo vendamos libera el embargo, no libera el embargo, ¿no es cierto? Por eso es que en el rubro de cargas y gravámenes se hace estas anotaciones de las medidas cautelares y quien accede a comprar, ¿no? O quien accede a aceptar algún tipo de donación, lo hace sabiendo que existe una restricción al uso, ¿no? O a la disposición del bien. Entonces, estas son las medidas para futura ejecución forzada. Ahora vamos a ver las medidas temporales sobre el fondo. ¿Qué son las medidas temporales sobre el fondo? Las medidas temporales sobre el fondo se traducen en la ejecución anticipada de lo que vaya a decidir la sentencia, ¿no? Entonces, estas medidas temporales sobre el fondo tienen una característica que coinciden total o parcialmente, ¿no? La pretensión cautelar con la sentencia del proceso principal. Las medidas temporales sobre el fondo también son conocidas como medidas provisionales de seguridad o cautelas materiales que se producen en la satisfacción anticipada de la misma pretensión, ¿no? Hay una identidad casi total, casi perfecta de lo que se decida en el proceso principal, pero se está decidiendo de manera anticipada aquí en una medida cautelar. Por ejemplo, en el caso de un proceso sumarísimo de interdictos, ¿no? Procede la ejecución integral y anticipada de la decisión final, si es que el demandante pues acredite indubitablemente que hubo un despojo y que él tiene derecho a la satisfacción de la pretensión que se está invocando, ¿no? Entonces, esta es la característica de las medidas temporales sobre el fondo. ¿Cuáles son esas medidas temporales sobre el fondo? En el desalojo, por ejemplo. En el desalojo solo procede una medida temporal sobre el fondo cuando se acredite
que el bien está abandonado, ¿no? No procede el desalojo eh, cuando yo solicito una medida cautelar, inicio un proceso de desalojo y con el admisorio le digo, señor juez, haga el lanzamiento. No, no, no. Ahí no procede. En el desalojo hay un requisito especial que dice que solamente procede cuando se acredite que el bien se encuentra abandonado, ¿no? Eh, ahí sí se ordena el desalojo, ¿no? Y se ordena la restitución del bien, ¿no? Ya dijimos que tiene que haber perfecta coincidencia entre lo que se está discutiendo en el proceso principal con lo que se vaya a decidir en la medida cautelar. Y un ejemplo más palpable o acorde con lo que estamos tratando es el de la asignación anticipada de alimentos. En el proceso principal, ¿qué estamos demandando? Señor juez, solicito la asignación de un monto del total de haberes que percibe el demandado, ¿no? Recién estamos iniciando el proceso, pero en cuestión de alimentos el juez puede, tratando de proteger el interés de los menores, puede dictar una medida de asignación anticipada, ¿no? Puede otorgar el 20 o el 30% de descuento del total de sus remuneraciones. Eh, ¿Qué quiere decir? Que la sentencia decía de que yo estoy solicitando, no sé, el 40%. El juez podría dar el 40% desde que concede la medida cautelar. Entonces ahí vemos cómo la definición de lo que son medidas temporales sobre el fondo, que lo que se decide en la sentencia se está ejecutando de manera anticipada, ya sea total o parcialmente igual o similar, ¿no es cierto? En la separación y divorcio, a ver, en la separación y divorcio, ¿cómo podría ejecutarse una medida cautelar? Si estamos nosotros demandando la separación de cuerpos, estamos pidiéndole al juez que se autorice a que las personas vivan de manera separada, ¿no es cierto? Entonces, el juez, lo que vaya a dictarlo en la sentencia, lo está haciendo de manera anticipada. anticipada. Eh, Procede en asuntos de familia, por ejemplo, en la tenencia, ¿no? E intereses de menores. Procede la ejecución de la medida en tanto dure el proceso, pero desde sus inicios, una vez solicitada la interposición de una medida cautelar, se podría conceder lo mismo lo que se vaya a conseguir o lo que se espera conseguir con la sentencia. Igualmente procede en los procesos donde se esté discutiendo la administración de bienes, ¿no? En estos supuestos es donde se ve lo que es eh, la ejecución anticipada de la sentencia, ¿no? La ejecución anticipada. Ahora, vamos a hablar de las medidas innovativas, de las medidas innovativas. ¿En qué consiste una medida innovativa? Estas se orientan a provocar un cambio de la situación existente, ¿no? De la situación existente. Entonces, es una medida muy intrépida, porque sin mediar sentencia se le va a ordenar a alguien que haga o que deje de hacer algo, ¿no? En sentido contrario a la situación existente. Entonces, eh, esta suspensión de la actividad que realiza una parte en perjuicio de la otra se llama medida innovativa. ¿Dónde podemos observar ejemplos de medidas innovativas? En la interdicción, ¿no? En la interdicción. Estamos solicitando la interdicción de una persona y ¿qué es lo que le estamos diciendo? Antes de que hayan quizás exámenes médicos, eh, que hayan informes sociales, ¿no? Los medios probatorios que se haya pedido, el juez dicte la interdicción
del demandado, ¿no? Y le está obligando a que haga o que deje de hacer algo, ¿no es cierto? La cautela posesoria también, cuando se trata de procesos referidos a este derecho real, ¿no? De derechos de posesión. Podría darse una medida innovativa también cuando exista un ejercicio abusivo del derecho, ¿no? Eh, lo que existe aquí es que una persona, haciendo uso de su derecho de acción, eh, realiza un ejercicio, pero abusivo del derecho, ¿no? Por ahí escuchaba que cuando en los tribunales decir, ¿no? Acá hay un abuso del derecho. El derecho no abusa, sino que hay una persona que haciendo uso de su derecho practica un ejercicio abusivo del derecho, ¿no? Estas medidas innovativas también podría darse cuando se está discutiendo pretensiones referidas al derecho a la intimidad o a la imagen, ¿no? Eh, Aquí podría caber perfectamente esta clase de medidas innovativas, ¿no? Obligarle a alguien que haga algo o que deje de hacer algo. Y, y recordemos que hay libertad para solicitar las medidas. No hay una restricción. Nosotros tenemos que decirle al juez cómo es que se tiene que practicar la medida, cómo es que se va a efectuar la medida, los alcances de la medida, y el juez va a evaluar y va a conceder o los va a rechazar, ¿no? Que los va a rechazar. Entonces, esto eran las medidas innovativas. La contraparte a las medidas innovativas son las medidas de no innovar, de no innovar. Esta medida cautelar de no innovar también se le conoce con el nombre de prohibición de innovar, ¿no? Es aquella donde con mayor claridad se evidencia pues el efecto eh, cristalizador de las medidas cautelares, las consecuencias inhibitorias de las actividades de las partes sobre los bienes que se están discutiendo, ¿no? De no innovar. ¿Cuál es la finalidad de estas medidas de no innovar? Es impedir, ¿no? Impedir a las partes o a la parte que mientras dure el desarrollo del proceso, ésta realice actos jurídicos o hechos que modifiquen la situación existente y que por ende frustren los derechos de la persona que está solicitando este proceso, ¿no? Entonces, para garantizar la eficacia del mismo, se le está diciendo que no haga, que se abstenga de hacer algo, ¿no? De no innovar, que, las, que todo permanezca como hasta antes del derecho que se está solicitando. Entonces, eh, si no queremos que construya, si no queremos que el demandado, pues, alegue luego buena fe, le vamos a decir, señor juez, estamos planteando una medida de no innovar y le estamos diciendo que se abstenga de realizar cualquier tipo de construcción en los bienes que estamos eh, trayendo o que estamos ventilando en este litigio, ¿no? Entonces, estas son las medidas de no innovar, de no innovar. Y por último tenemos las medidas cautelares genéricas. Dentro de las medidas cautelares genéricas se abarca a todas las medidas que nosotros podamos imaginarnos. Son genéricas porque no se encuadran en ninguno de los supuestos, de los cuatro supuestos que hemos venido desarrollando. Y esta medida cautelar permite al juzgador ser flexible en cuanto a
no estar parametrado dentro de una medida cautelar para futura ejecución forzada, de innovar o de no innovar, ¿no? Sino de que le deja en libertad de que pueda ser que combine alguna de ellas, ¿no? Que combine alguna de ellas. O pueda ser que dicte una medida totalmente distinta a lo que estamos, a lo que hemos venido revisando hasta ahora. Y de esta forma va a asegurar de una manera más adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva. Entonces, esto es todo en relación a lo que son las medidas cautelares, pero ahora vamos a ver eh, qué es, qué o cuáles son los bienes sobre los cuales puede solicitarse medidas cautelares, qué bienes son los bienes inembargables, ¿no? Y para ello vamos a eh, leer lo que establece el artículo 648. Cuando nosotros querramos solicitar una medida cautelar, tenemos que tener en cuenta que hay bienes inembargables. El 648.1 señalaba que son bienes inembargables los bienes del Estado. Esta redacción original del Código Procesal fue derogada. Fue derogada porque nosotros no podemos afectar bienes del Estado, pero el Estado sabemos que también participa como particular, ¿no es cierto? Entonces, no es que estemos prohibidos de embargar bienes del Estado, sino de que el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley 26.599 y acepta la posibilidad de que los bienes del Estado, ¿no? Por ejemplo, un municipio tiene ingresos propios. Esos ingresos propios no forman parte del presupuesto que se le asigna, que sí es inembargable, ¿no? Puede estar destinado para obras. Entonces, estos ingresos propios sí son factibles de ser sujetos a una medida de embargo. Están levantando la mano y al final vamos a anotar y a través de Reader nos van a hacer llegar las preguntas. Eh, en segundo lugar, como bienes inembargables, tenemos a los bienes constituidos en patrimonio familiar. El patrimonio familiar, ¿no? Si nosotros queremos garantizar que un bien no se vea afectado, por ejemplo, una casa, eh, conjuntamente con mi esposa, si es un matrimonio, lo constituimos en patrimonio familiar. Y de esta manera lo estamos blindando frente a cualquier medida cautelar que en el futuro se podría dar, ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos que quizás con este patrimonio familiar se va a garantizar la educación de nuestro hijo y por determinado tiempo pues lo constituimos, lo inscribimos en la constitución de patrimonio familiar y de esta manera se va a considerar en un bien inembargable. Eh, un tercer bien inembargable son las prendas de uso personal, los libros, los alimentos básicos del obligado y de sus parientes que conforman pues la unidad familiar y los bienes que resulten indispensables para la subsistencia. Entonces, si nos quieren embargar bienes como son las prendas de estricto uso personal, si nos quieren embargar libros, podemos tener una colección de libros, pero nosotros estamos estudiando, la ley, en este caso el Código Procesal, señala que son inembargables. Hay excepciones, vamos a ver más adelante, pero son inembargables todo aquello que sea indispensable para la subsistencia. ¿Qué otro bien es inembargable? Los vehículos, las máquinas, los utensilios que son necesarios o indispensables para el ejercicio directo de la profesión, oficio
enseñanza o aprendizaje del afectado. Aquí, aquí, por ejemplo, yo soy taxista, ¿no? Yo soy taxista. Eh, Igual, tengo una deuda, ¿ya? Tengo una deuda y muchas veces se ha visto de que eh, el juez dicta una medida cautelar y la parte no indica que yo me dedico a prestar este tipo de servicios, ¿no? Entonces, el afectado con la medida cautelar tendrá que oponerse, tendrá que acreditar con los permisos otorgados por las municipalidades que es una herramienta de trabajo y el juez, analizando los medios probatorios, va a declarar fundada la oposición, porque él cuando concedió la medida cautelar no sabía pues que este era un vehículo o una herramienta indispensable para el ejercicio directo de su profesión. ¿Qué otros bienes también son considerados inembargables? Las las insignias, las insignias condecorativas, los uniformes de los funcionarios y servidores del Estado, las armas y los equipos de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son inembargables. ¿Qué más nos dice el 648? Como bienes inembargables, eh, las remuneraciones y pensiones cuando no excedan de 5 unidades de referencia procesal. La unidad de referencia procesal está 510 por 5, no sé si me ayudan multiplicando, eh, no sé, 2550 creo que es. Si nosotros ganamos menos de ese monto, nuestros ingresos no se pueden ver afectados, ¿no? Son inembargables. Pero si nosotros ganamos 3000, ¿ya? El exceso de las 5 unidades de referencia procesal es embargable. ¿En qué monto? La tercera parte del exceso, ¿no? Del exceso, no del total de los ingresos que tengamos, sino solamente del exceso de las 5 unidades de referencia procesal. Excepto que el peticionante de la medida esté discutiendo un proceso de alimentos, ¿no? Y se esté embargando mis remuneraciones, ahí sí se va a conceder hasta el 60% del total de los ingresos que yo perciba, ¿no? Porque se trata de garantizar pensiones alimenticias. Eh, Ahí procede hasta el 60% de los ingresos con la deducción de los descuentos establecidos por ley. ¿Qué más considera la ley como inembargable? Las pensiones alimenticias. Es una de las características del derecho de alimentos es que eh, eh, se pagan por adelantado, de que son inembargables, ¿no? Son inembargables las pensiones de alimentos porque precisamente cumplen eh, un fin que en este caso es garantizar la sobrevivencia del peticionante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dice el 648? Que son inembargables también los bienes muebles de los templos religiosos y los sepulcros, ¿no? Podríamos tener un sepulcro muy suntuoso y lujoso, pero no se podrían embargar. Eh, Sin embargo, el, el Código Procesal en el 648 señala que los bienes establecidos en el 648, 3 y 4, llámese prendas, y vehículos o maquinarias destinadas para el ejercicio de la profesión, pueden ser susceptibles de embargo cuando se trate de garantizar el precio, el pago del precio que han sido adquiridos, ¿no? Y también pueden afectarse los frutos de los bienes inembargables, con excepción de los bienes señalados en el inciso número 1, que, como sabemos, está derogado y que hablaba de los bienes del Estado. Entonces, eh, estos son los bienes considerados
por ley como inembargables, Ahora, no sé cómo estamos con la hora, Reader, creo que todavía tenemos tiempo. A mí me dice la hora. Todavía creo Excelente. que tenemos, ¿no? ¿Usted me confirma? Sí, todavía tenemos tiempo para que hagan las preguntas, o si no, todavía podemos seguir desarrollando eh, el- la última parte de nuestra disertación. Sí, doctor. Terminamos con la disertación y luego de ahí damos ronda de preguntas. Ya, ok. Entonces, cuando nosotros solicitamos una medida cautelar, ya hemos visto que tenemos que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Eh, y estos requisitos se tienen que cumplir de manera estricta porque si no el afectado puede solicitar puede solicitar la oposición a esta medida cautelar que ya se ejecutó. Pero ¿qué más puede hacer el afectado con una medida cautelar? Solamente puede oponerse, solamente puede eh, apelar de la medida cautelar. No. ¿Qué más podría hacer? Solicitar el cateo. Pero este cateo, esta verificación, ¿no? Que es básicamente lo que es esta institución del cateo, puede ser solicitada por el demandante, por el solicitante de la medida cautelar o por el afectado, ¿no? Eh, puede solicitar el cateo, puede pedirle al juez, ¿no? De que, por ejemplo, me acuerdo de que estábamos solicitando la medida cautelar de un tráiler y este tráiler, pues, el afectado lo había hecho desaparecer del radio donde vivía, ¿no? Y lo había, pues, refundido ahí por un almacén que no era ni de su propiedad. Entonces, ¿cómo yo podría eh, solicitar una medida cautelar y al final, pues, podrían hasta desaparecer, ¿no? Este camión. Yo podría, si es que tengo indicios de que el vehículo está en determinado lugar, podría solicitarle al juez eh, que haga una verificación, ¿no? Que haga una verificación y eso es lo que hicimos. Fuimos al lugar, se abrieron las puertas y ahí estaba, pues ahí estaba el camión, ¿no? Entonces, el afectado también podría solicitar, ¿no? Porque resulta que se solicitó una medida cautelar de manera maliciosa, se solicitó el secuestro con desposesión, por ejemplo, de un vehículo y le están cambiando las piezas o están haciendo cualquier, cualquier artilugio, pues por ahí, ¿no? Con este bien y el afectado con la medida cautelar podría solicitar entonces también el cateo del bien, ¿no? Y de esta forma pues garantizar, garantizar que si bien es cierto fue afectado con una medida cautelar, al final yo tengo todavía la posibilidad a través del proceso judicial, ¿no? Quizás que se declare infundada la demanda y solamente se ofreció como contracautela una contracautela personal. ¿Qué quiere decir? Que el solicitante declaró bajo juramento que voy a garantizar cualquier daño y perjuicio que se ocasione con esta medida cautelar, ¿no? En el caso de que sea maliciosa, ¿no? En el caso de que sea maliciosa. Y es por eso es que se ofrece pues una contracautela y el juez al momento de aceptar o rechazar tiene que ver si se dan todos los supuestos para que esta medida cautelar no genere perjuicios en el afectado. Ahora, eh, ¿cómo se ejecutan las medidas cautelares?
las medidas cautelares se ejecutan con el auxilio de la fuerza pública, ¿no? En este caso de la Policía Nacional. Y cuando nosotros solicitemos la medida cautelar y cuando el juez disponga la medida cautelar, tenemos que ser muy, muy detallistas por la forma cómo se va a ejecutar la medida cautelar. Por ejemplo, si nosotros queremos solicitar el embargo en forma de secuestro de bienes, tendremos que pedirle al juez que se autorice al desherraje, ¿no? Porque si en la resolución no se autoriza el desherraje, ¿cómo van a ejecutar la medida? Solamente esperar que el afectado pues, nos abra la puerta y había fuerza a meterse. Si es que no se ha solicitado, ¿no? Si es que no se ha solicitado, eh, el afectado también pues, podría apelar de la medida cautelar, ¿no? Solicitar quizás la nulidad de estas actuaciones que se vienen realizando, ¿no? Por eso es que hay que ser muy, muy detallistas al momento de solicitar, indicar cuál es la forma como se va a ejecutar la medida cautelar. ¿Cómo se ejecuta? Se ejecuta por el secretario. El secretario del juzgado eh, es una de las pocas actuaciones que realiza de manera directa. Una de las características del proceso civil es la inmediación. ¿Qué quiere decir? Que todas las actuaciones se realizan ante el juez. Sin embargo, al momento de la ejecución de la medida del 641 dice que el secretario es el que realiza la medida cautelar con el apoyo de la fuerza pública si es que fuese necesario, ¿no? Y que se le autoriza al desherraje, a que si es que hubieran algunos otros obstáculos para, por ejemplo, se suelen soldar las rejas y las puertas, ¿no? Entonces hay que solicitar la realización de todos los actos que nosotros consideremos que van a ser eficaces para lograr la medida cautelar. Ahora, ya entrando a la parte final de lo que es esta disertación, vamos a hablar de cómo es que se realiza la formación del cuaderno cautelar. El proceso, en un proceso que está en trámite, la medida cautelar se forma con copia simple de la demanda y de los anexos, así como de la resolución admisoria. Estos se van a agregar a la solicitud cautelar y a los medios probatorios que se presenten con ella. Entonces, solamente necesitamos copias simples de la demanda y de los anexos. No es necesario que nosotros cuando presentemos nuestra demanda en el proceso principal solicitemos copias certificadas, sino una copia simple. Y para la tramitación del proceso cautelar, nosotros dijimos que existía autonomía total. Entonces, el código señala que está terminantemente prohibido que para la tramitación de una medida cautelar o para su concesión se solicite el cuaderno principal. ¿No? Se solicite el cuaderno principal. Entonces, estas han sido de manera general todas las incidencias que se nos podrían presentar al momento de que solicitemos una medida cautelar, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos ahora en la parte final y algunas experiencias que nos ha tocado vivir. Eh, Resulta que, ya, bueno, y a través de esto vamos a poner en práctica los conocimientos que hemos estado virtiendo. Yo fui a visitar a un amigo, ¿no? Fui a visitar a un amigo y resulta que estoy tocando el timbre y conjuntamente o a la par, pues resulta que
Llegó el secretario, llegó el solicitante de la medida cautelar, ¿no? Y estaban dispuestos a realizar un embargo en forma de secuestro, ¿no? Conservativo, con disposición de los bienes, o sea, iban a sacarse los bienes que se tenían ahí, que tenía mi amigo. Yo fui simplemente a visitarlo, pero se sorprendió, pues, el secretario y el solicitante y mi amigo, ¿no? Aprovechando de que estaba ahí, me dijo, pues, ¿qué podemos hacer? Y yo le digo, ¿qué ha pasado? Bueno, debo la suma de 40.000, creo que me dijo. Debo, pero hemos estado viendo un proceso de conciliación y yo le he estado dando algunas cantidades de dinero. Y una medida cautelar se tiene que ejecutar, ¿no? Se tiene que ejecutar. En realidad no es mucho lo que podría hacer el afectado con una medida cautelar, pero lo que sí solicité es que le solicité al secretario de que me conceda la resolución cautelar, ¿no? El auto que admite la medida cautelar, porque yo les dije que ustedes tienen que ser muy detallistas al momento de solicitar la medida cautelar. Y resulta que eh, habían sacado habían solicitado una medida cautelar en el inmueble ubicado en la calle, no sé, en la avenida Aviación 1040, pero resulta que el inmueble todavía se utilizaba por manzanas, ¿no? Y había una diferencia, ¿no? Entonces, le digo, pero a ver, doctora, usted que está practicando la medida cautelar o que quiere practicar la medida cautelar, yo solamente quiero saber si es que eh, hay identidad entre el bien donde ustedes van a efectuar la medida cautelar con el bien donde estamos nosotros presentes, porque aquí dice una manzana y un lote y en la resolución cautelar dice un número, ¿no? No, pero es que ustedes le han cambiado, le han puesto. Menos mal que había recibos, que tenía a la mano la, este, la escritura donde había comprado este bien pues era distinto a la identificación del bien que se había solicitado en la medida cautelar y no se pudo llevar adelante. No se pudo llevar adelante, entonces es uno de los pocos casos donde no se va a ejecutar la medida cautelar, porque tendría que ejecutarse de todas maneras, ¿no? Pero ¿qué pasaba si el secretario ejecutaba la medida cautelar? Iba a cometer abuso de autoridad, porque en principio no estaba correctamente identificado el bien y ustedes saben que nosotros tenemos el derecho a la inviolabilidad de domicilio, ¿no es cierto? Del domicilio. Entonces yo dije, bueno, si usted quiere, ejecute la medida cautelar, pero, pues, las consecuencias van a ser que nosotros tendremos que traer al fiscal de prevención o hacer las denuncias en la vía penal, pues que ya ellos verán si es que estaba o no estaba dentro de las facultades realizar una medida cautelar en un bien o en un inmueble distinto al que está ordenado en la resolución que se está trayendo, pues, ¿no? Entonces, de esta forma, no se pudo llevar adelante el bien, ¿no? No se pudo llevar adelante el bien y se suspendió la medida cautelar. Otro supuesto donde no se podría o se tendría que discutir si ustedes son los afectados con una medida cautelar. Seguimos todavía con el secuestro. Yo les dije que el 648 del Código Procesal Civil señala cuáles son los bienes inembargables, ¿no? Y el numeral 3 dice los bienes que resultan indispensables para la subsistencia. ¿Me podrían embargar, por ejemplo, una cocina? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me podrían embargar una cocina o un frigider? Si
bueno, distinto sería hablar sobre, por ejemplo, un televisor, ¿no es cierto? Pero el 648 dice de que todo lo que sea prendas de estricto uso personal y todos los bienes que resulten indispensables para la subsistencia no pueden ser objetos de medidas de embargo. Entonces, ahí sí habría que discutir o dejar constancia de que se está afectando bienes que son considerados inembargables, pero igual, si el solicitante de la medida lo ha expresado así, se va a tener que ejecutar y esto lo va a tener que decidir el juez a pedido expreso de una de las partes, en este caso sería de la parte afectada. ¿Qué pasa ¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes defienden a un copropietario, ¿no? De un inmueble, que es una herencia? Hay cinco hermanos y uno de ellos es el que tiene una deuda. Cuando el embargo se realiza en un régimen de copropiedad, ¿ya? Solamente alcanza la cuota del afectado, ¿no? No se afecta a los demás, sino solamente el porcentaje que tenga en este bien, las acciones y derechos que tenga en este bien eh, el ejecutado. Eh, esto yo creo que es lo más saltante de lo que son los procesos cautelares. Y ahora sí, vamos a dedicarnos los últimos 15 minutos a resolver algunas preguntas que ustedes tengan a bien realizarme. Muchas gracias, Reader, y ahora sí vamos a pasar a la rueda de preguntas. Gracias, doctor. Como siempre, una brillante exposición. Estimados participantes, nos dicen felicitaciones. Y sí, muy buena exposición. Como siempre, ya nos tiene acostumbrado el doctor Jorge Luis Sosa. Estimados participantes, ya saben la modalidad, tener activo su cámara, las preguntas sean precisas, relacionadas al tema y no casos particulares. Tener en cuenta que también es una sesión netamente académica. Ahora sí, estimado Fabri, muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Puedes activar tu audio? ¿Sí? Ok, gracias, doctor. Doctor, muy buenas noches. Doctor, quería que me dé un ejemplo de contracautela en la demanda. ¿Cómo se podría hacer? Unos ejemplitos para tener un poco más claro. Ya, ok, ok. A ver, nosotros estamos discutiendo, por ejemplo, en el proceso principal, una obligación de dar suma de dinero. Alguien me debe, me firmó se emitió un título valor, en este caso una letra de cambio, un pagaré, y el deudor tiene, por ejemplo, un inmueble. Para garantizar que me vaya a pagar, para garantizar el pago del capital, los intereses, los gastos, los costos y costas, yo tengo que solicitar afectarle, en este caso, su inmueble. Pero ¿qué pasa si yo pierdo el proceso principal? ¿No? Si yo pierdo el proceso principal. Eh, le estoy causando perjuicio. Para eso es que uno de los requisitos es la contracautela. Cuando se trata de títulos valores, funciona generalmente el juez otorga la medida tan solo con la indicación de que yo declaro bajo juramento que voy a resarcir los daños y perjuicios que se ocasione en el caso de que mi pretensión principal sea desestimada. Entonces, solamente hago un juramento y por eso es que tengo que legalizar la firma ante el secretario, ¿no? Ese sería un ejemplo de una caución personal. Y una caución real es, por ejemplo, yo tengo un auto y le digo, señor juez, estamos solicitando una medida cautelar, puede ser en este proceso o en otro, en cualquier otro proceso, y el juez me va a decir, bueno, pero yo todavía no sé si es que este proceso tú lo vayas a ganar. Entonces, para garantizar, señor juez, cualquier daño y perjuicio que se pueda
generar por el ejercicio abusivo del derecho que yo pudiera estar haciendo, ofrezco en afectación el inmueble o el mueble, en este caso tengo un auto, y se va a afectar en prenda. En prenda a favor del juzgado, no a favor del afectado, sino a favor del juzgado. Y el juez, al momento de conceder la medida cautelar, va a gravar el bien mueble, ¿no? Va a afectarlo en prenda hasta por el monto que el juez considere conveniente, ¿no? Pero para esto nosotros tenemos que adjuntarle los documentos que acreditan la propiedad del bien, en este caso del vehículo, y el juez también exige que legalices la firma, ¿no? Ya sea en la contracautela real o en la contracautela personal, es que se exige la firma legalizada ante el secretario cursor para la obtención de la medida. Y estas serían las dos formas de contracautela que me ha solicitado como ejemplo. Excelente, doctor. Muchas gracias, estimada Mierta. Buenas noches. Una pregunta se precisa. Gracias. Gracias, doctor Rieder, y buenas noches, doctor. Bueno, la pregunta es la siguiente, doctor. Si bien es cierto, las medidas cautelares son para asegurar parte del proceso, el pago del proceso, debemos tener en cuenta, doctor, de que muchas veces los procesos demoran más de 5 años o 6 años y a veces se presenta pues una medida cautelar sobre bienes muebles, ¿no? Y terminado ya el proceso, muchas veces estos bienes muebles ya no tienen el valor que realmente tuvieron en el momento que se hizo la medida cautelar. Entonces, dígame usted, ¿cómo se podría afrontar este tipo de gastos si de repente la persona a la que se le hizo el embargo de estos bienes solamente tenía esos bienes de valor, ¿no? Y ya ha llegado culminando el proceso, muchas veces no voy a recuperar ni siquiera parte de lo que he invertido en el proceso, ¿no? Entonces, en este caso, ¿habría algún tipo de responsabilidad hacia el juez por la demora del proceso? Ya, muy buena pregunta, pero tiene inclusive dos ángulos, ¿no? Usted me dice de que nosotros solicitamos una medida cautelar, por ejemplo, respecto de bienes, que el proceso duró tanto que los bienes, pues, se devaluaron y al momento de hacer la ejecución forzada, porque las medidas cautelares simplemente garantizan, ¿no?, la sentencia, sale la sentencia de manera definitiva y se va a requerir al demandado para que cumpla lo que está ordenado en la sentencia bajo apercibimiento de iniciarse ejecución forzada. Y la ejecución forzada se realiza valorizando los bienes y sacándolos a remate en el caso que usted nos indica. Pero si nosotros recordamos que una de las características de las medidas cautelares es su variabilidad. Si el afectado no tiene otros, si es que tiene otros bienes, yo puedo pedir la ampliación del embargo. Si los bienes están siendo devaluados, le tengo que decir, señor juez, en atención a la variabilidad de las medidas cautelares, el monto de los bienes que hemos embargado se está depreciando y para garantizar el cumplimiento de la sentencia yo solicito se amplíe respecto de otros bienes, pero usted me dice que ya no tiene otros bienes. Si ya no tiene otros bienes, pues lamentablemente usted sabe que no hay prisión por deudas excepto las deudas alimentarias, ya no se podría hacer otra cosa. Pero ¿qué pasó? Le digo, esto es en el caso de que se solicite una medida cautelar, tendríamos que solicitar la ampliación de la medida, ¿no? Respecto de cualquier otro bien que él pueda tener. Si no tiene más, no le podemos hacer otra cosa. Pero resulta que le inician un proceso a un cliente que tengo, el proceso duró mucho, le embargaron su camión, le embargaron otros bienes que, que se devaluaron tanto que al momento de culminar el proceso se declaró improcedente la demanda. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solicitar la ejecución de la contracautela. Por eso es importante que cuando nosotros seamos los afectados con una medida cautelar y sea ofrecido como contracautela,
caución personal, le digamos al juez que cambie la caución a una caución real, porque si es que me van a afectar maliciosamente, yo tengo garantizado, ¿no? El cumplimiento de cualquier daño y perjuicio que me puedan ocasionar. Pero si ha habido solamente una declaración jurada de que garantizan y al final no tiene bienes, igual me voy a ver afectado, ¿no? Entonces, estas dos serían las respuestas que usted me estaba solicitando, ¿no? Excelente, doctor. Damos pase a Elsa. Adelante. Buenas noches, doctor, gracias. Justo tengo un familiar que lleva a hacer su prescripción adquisitiva porque tiene más de 20 años posesionando y tiene todo ya para hacer la demanda. Y justo encontramos una anotación de demanda de violación de acto jurídico, ¿no? Y recientemente ya se va a inscribir en SUNAT. Quería saber si de todas maneras se puede hacer la prescripción ahí, ¿habría algún inconveniente? Ya, muchas gracias. A ver, cuando se tratan de pretensiones declarativas, como lo es una prescripción adquisitiva de dominio, nosotros recurrimos al órgano jurisdiccional para que hagan hacer el derecho, no, sino para que diga que nosotros ya somos propietarios. El 952, si usted lee, doctora, del Código Civil, si no recuerdo es el 952, a ver, creo que lo tengo. Si es 952 del Código Civil. Ya. El 952 dice, declaración judicial de la usucapio. Quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le declare propietario. Dice, quien adquiere un bien por prescripción puede. No es obligatorio, es facultativo. Puede entablar juicio para que se le declare propietario. De este 952, nosotros podemos concluir que es una pretensión declarativa. El juez va a declarar la existencia de un derecho. ¿Qué quiere decir, doctora? Que si yo cumplo los requisitos para ser declarado propietario, ya soy propietario. Y solamente tengo que recurrir al juez para que me declare propietario. Los efectos de la sentencia no son después de que sale la sentencia, ¿no? Sino yo ya cumplí los 10 años y ya soy propietario. Ahora, usted me dice, si se puede iniciar un proceso, nada obsta, nada impide a que nosotros iniciemos un proceso. Lo que sí tendríamos que hacer es agilizar el proceso. Pero pongamos que nos ganan en el proceso que usted me dice que ha habido anotación. Igual se continúa con el proceso de prescripción y al final van a declararlo propietario y van a tener que volverle a restituir el bien, ¿no? Eso sería, doctora Elsa, la respuesta. Excelente, doctor. Estimado Carlos, buenas noches. Adelante, por favor. Gracias. Doctor, muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Doctor, mi pregunta es en base, doctor, tenía dos procesos, uno por obligación de dar suma de dinero y otro por otorgamiento de escritura pública. En uno, en la obligación de dar un número de suma de dinero, se firmó lo que es una letra de cambio, ya, por 25.000 soles, y después en otorgamiento de escritura pública también se le hizo, pues, la venta de un predio a 40.000 soles. Entonces, como era un título ejecutivo, lo que hice, pues, es dar una medida cautelar en el proceso ejecutivo, ¿no? Sobre el bien, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Pasa que cuando enviamos las copias en la medida cautelar, la SUNAT lo observó solamente porque decía la presente copia es fiel del expediente principal. Entonces, la SUNAT dijo, no, tiene que decir copias certificadas. O sea, es algo absurdo, pues, con lo que ahí nos ha dicho la SUNAT, ¿no? Porque ahí es más, sale la firma de la secretaria. Entonces, y después, 2 meses antes, y ahorita cuando vamos a ver, ya el propietario lo donó.
lo donó a su hermano, a un tercero, lo ha donado. Ahora, nosotros vamos a hacer el otorgamiento de escritura pública. Doctor, mi pregunta va a ser ahí. Si nos dan el juez nos da el otorgamiento de escritura pública sobre ese bien, ¿se puede pedir una medida cautelar para anular esa donación? A ver, en principio el registrador no podría haber hecho esa observación, ¿no? Tendrían que haber apelado a la observación porque, doctor Carlos, recordemos que las decisiones judiciales se tienen que cumplir al pie de la letra, ¿no? O sea, un registrador no le puede decir al juez, yo no puedo realizar eh, o cumplir lo que tú me estás diciendo, ¿no? Tanto la Constitución Política del Perú como la Ley Orgánica del Poder Judicial dice de que las decisiones judiciales se cumplen eh, tal cual, ¿no es cierto? Entonces, si el registrador no cumplió, inclusive estaría cometiendo pues delito. Ahora, por lo que fuere, no se logró realizar la medida cautelar. Como se ha realizado la donación, eh, lo que se tendría que hacer es una pretensión de ineficacia de una acción revocatoria o pauliana, ¿no? La acción de ineficacia de acto jurídico. Y ahí plantear la medida, porque ya no podrías, en los procesos que tú estás demandando, ya no podrías hacerlo porque hay una prevalencia en las medidas cautelares, ¿no? Entonces, el registrador ahora sí, con razón va a decir, no puedo ejecutar la medida cautelar porque el bien ya no pertenece al afectado, ¿no? Y el juez ahí sí ya no podría ejecutar la medida. Excelente, doctor. Muchas gracias, estimado Mario. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Doctor, ¿y qué pasaría si piden medidas cautelares en la etapa correspondiente y en la cual la persona natural, pero la persona jurídica no puede embargar su bien del juez o también puede en la etapa de proceso? Ya, a ver, la legitimación. ¿Quién está legitimado para solicitar la medida cautelar? Eh, las partes del proceso principal son los legitimados para interponer la medida cautelar. ¿En contra de quién se tiene que realizar la medida cautelar? En contra del sujeto pasivo de la relación procesal, ¿no es cierto? Si esta relación procesal es en contra de una persona natural, yo no podría afectarle bienes a- que no son de él, ¿no? Que pertenecen a una persona jurídica y viceversa, ¿no? Entonces, tienen que recaer, las medidas cautelares tienen que recaer sobre los sujetos que son parte en un proceso. Eh, Resulta que dos personas se debían, ¿no? Dos personas se debían, pero eh, el deudor tenía tenía una participación en una empresa, ¿ya? Él era gerente de la empresa, de esta sociedad anónima, ¿ya? Pero también debía a título personal. Y el acreedor solicita la medida cautelar sobre las acciones que tenía, ¿no? Y el juez le concede la medida cautelar. El afectado formuló oposición y dijo que es diferente la existencia de una persona natural a una persona jurídica. Y tenían razón. Y se tuvo que declarar fundada la oposición porque no, como te digo, la titularidad solamente debe recaer sobre los titulares de la relación jurídica procesal del proceso principal. Excelente, doctor. Y cerramos con Luis Quinde. Estimado Luis Quinde, adelante. Contigo cerramos la exposición. Sí, muchas gracias, honorable doctor, gracias, doctor Rieder también. Doctor, una pregunta, mire, si yo soy propietario de un vehículo motorizado y yo lo alquilo a un tercero, pero que entonces lo alquilo formalmente, ¿no? Ante notario público, me paga, incluso yo tributo eso a la SUNAT, pero pasa que esta camioneta
es intervenida al arrendador, o arrendatario sería, digo, le interviene la policía y lo acusa que está dedicada a la minería ilegal. El fiscal no me quiere devolver la camioneta, o sea, yo como propietario no tengo nada que ver con el ilícito penal, ¿no? Tal, usted al inicio mencionó algo así. Lo he pedido al fiscal y el fiscal no me lo quiere entregar. Doctor, ¿podría yo hacer uso de la vía constitucional o qué podría hacer en ese caso, doctor, para pedir la devolución de la Ya, camioneta? bueno, a pesar de que es materia penal, igual puede solicitar eh, la tercería o la desafectación del bien, porque, eh, porque si no tienes relación directa con el proceso, te lo tendrían que devolver. Pero, pero, si es que este bien estaba siendo utilizado como instrumento del delito, la discusión se va a poner más tensa y el fiscal va a decir, es un instrumento del delito y no te lo puedo devolver. Pero ahí tú estás acreditando, si como me dices, tienes el contrato y todo lo demás, eh, todo lo demás tienes claro, hay una extinción, el fiscal tendría que pedir, ¿no? El proceso de extinción de dominio y tendrías que ser parte en ese proceso. Pero si no, si no lo hacen, tendrías que recurrir a la vía del amparo, ¿no? Si es que no aceptan y agotas todas las instancias en el proceso penal solicitando la devolución del bien. Pero como te digo, si es un bien que es objeto del delito, va a ser difícil que te lo devuelvan. Si no tiene nada que ver con el delito, sí deberían de devolverlo. Excelente, maestro. Muchas gracias y damos por culminado la presente exposición. Doctor Jorge Luis Sosa Quispe, un gusto nuevamente reencontrarnos. Que tenga un excelente fin de semana y que Dios le bendiga. Hasta luego. Muchas gracias, Riden. Hasta luego con todos. Muy agradecidos por esta sesión que hemos tenido. Gracias.